Bienvenidas, bienvenidos a este quinto espacio Webinars Líderes Enfrentando Desafíos. Es un espacio al servicio de la comunidad de líderes en Latinoamérica que están buscando espacios de aprendizaje, buscando espacios de inspiración para el momento de la crisis y para los siguientes pasos también. Y mi nombre es David Lamka. Mi propósito de vida es acompañar a las personas a empoderarse, a transformarse, a ser más conscientes. Y tengo el gusto de organizar estos eventos con mi empresa, Beyond, que se dedica a impulsar el potencial de ser extraordinarios, tanto de personas como de organizaciones, buscando generar un impacto positivo en el ecosistema. Y somos una empresa B, y entonces coorganizamos este espacio con el Sistema B Latinoamérica. Y Sistema B es el movimiento que está liderando las empresas de triple impacto en el mundo. Y te permite como organización, como empresa, medir tu impacto en relación a la comunidad, a tus clientes, a tus proveedores, a tus colaboradores, y empezar a generar mayor conciencia sobre todas las posibilidades de que tu empresa sea una herramienta de cambio positivo, no solamente económico, pero social y ambiental. Y Gastón por ahí, que es algunos ya lo escucharon, es mi socio y él va a estar facilitando la conversación desde el chat con ustedes. Bienvenido, Gastón. Si simplemente puedes enseñarte un segundito. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar. Qué gusto saludarles. Muchas gracias, Gastón. Y hoy tenemos una temática que probablemente para mí es la más desafiante, es la más compleja resolver, acompañar en relación al liderazgo. Tiene que ver con ser líderes integrales, tiene que ver con dejar de ser incoherente, dejar de ser hagan lo que digo, no lo que hago, para ser coherente y ser integral. Y entonces hay una bellísima anécdota o cuento de Ken Wilber, que es un pensador que me ha inspirado mucho. Es el pensador, el filósofo de la filosofía integral. Y él dice que todos los seres humanos nacimos con 100 pesos. Y cada vez que tenemos un choque, un desencuentro emocional, psicológico, espiritual, físico, vamos perdiendo unos pesos. Entonces, por ejemplo, mis padres divorciaron, me genera un montón de problemas. Cuando en mi niñez pierdo unos 10 pesos. Primer amor, la persona se va, el corazón roto, pierdo unos 7 pesos. Y entonces llegamos a la edad adulta en vez de tener 100 pesos, algunos tendrán 80, otros tendrán 47 pesos. Y para poder potenciarnos, para poder llegar realmente a qué estamos llamados a hacer como seres humanos, como líderes, necesitamos reencontrar estos pesos. Y para esto necesitamos como regresar en esos momentos y desde la psicología, desde cualquier acompañamiento integral, te permite recubrir este dinero dejado en estos momentos. Y mucho tiene que ver con el inconsciente y la sombra. Y por eso les dejé este mensaje provocativo al inicio, de que 85% de nuestras reacciones, decisiones son inconscientes. Entonces tiene que ver con encontrar y enfrentar la sombra psicológica, que es lo que rechazamos, es lo que proyectamos en otro, es lo que no queremos ver. Entonces, un montón de temas que se van como acumulando en el tiempo. Y lo que pasa es que cuando algo estalla, estoy trabajando en mi organización, en mi empresa,
no recibo el informe en el momento. Entonces, regreso a cuando perdí 10 pesos de joven, donde me enojé o me aterroricé, y regreso a ese momento inconscientemente y reacciono desde ese espacio emocional, fisiológico. Y entonces gastamos mucha energía en evitar de ver esta sombra. Y entonces la invitación del líder integral es realmente regreso, me trabajo, soy consciente de estos pesos que perdí, soy consciente de esta sombra, de este lado que no me gusta de mí, que rechazo, que no quería ver, y me vuelvo cada vez más consciente. Entonces, ese es un poco la invitación del día de hoy, el marco al cual les estoy invitando. Y les comparto otra frase que también me inspira. Es: cuando tenemos la valentía de explorar nuestra sombra, entonces descubriremos el poder infinito de nuestra luz, de nuestro lado positivo, de nuestro propósito, de lo que podemos aportar y contribuir. Ella es Brené Brown, es la experta mundial en la capacidad de ser vulnerable y generar espacios de vulnerabilidad en las empresas, en las organizaciones, en la sociedad. Entonces, con esto en mente, quiero empezar con una primera pregunta súper breve a nuestros participantes. Un segundito. Y les voy a hacer una encuesta que, Jero, por favor, necesito que me devuelvas ¿cómo se llama? Que me devuelvas el anfitrión porque ya no puedo... excelente, muchas gracias. Entonces, ahora va a aparecer en su pantalla una pregunta y van a poder contestar. ¿Qué tanto conoces a tu sombra? Primera respuesta, ni la menor idea. No sé qué es esto. No lo he visto. Segunda, recién empiezo a verla. Tercero, la reconozco y la trabajo con frecuencia, pero qué difícil. La he abrazado, integrado a mi liderazgo. Cada uno puede ir contestando esta pregunta, por favor. Unos 10 segundos más para ver cómo estamos como grupo. Somos más de 50, somos 55 participantes en este momento. La invitación es ver qué tan integral somos o qué tan todavía un poco desde la incoherencia. Voy a parar ahora y les comparto los resultados. La respuesta más importante es 57%, la reconozco y la trabajo con frecuencia, pero qué difícil. Sigue 19%, ni idea, 17% recién empiezo a verla y finalmente la he abrazado, integrado a mi liderazgo. Hay unas personas ya iluminadas y hay otras que están empezando el camino de autoconocimiento. Y bueno, solo como ejemplo de sombra, ¿no? La mía. Me he demorado muchos años para darme cuenta que yo me victimizo muchísimo. Entonces, pongo hacia afuera la culpa de la gente que no hace lo que debería hacer, y en vez de yo hacer lo que quiero hacer, me quejo, internalizo el enojo y me tomé muchos años para verlo y empezar a trabajarlo. Y entonces ha sido, y ahora le estoy, bueno, es un camino de abrazar y de trabajarlo. Entonces tenemos dos invitados hoy, bien especiales, bien queridos, queridas, para ir profundizando esta temática del ser integral. Entonces vamos a empezar con la presentación de Pedro. Pedro es un amigo querido, trabajé con él, para él, de 2011 a 2013. Él fue uno de los causantes de que yo me enamoré de Latinoamérica, de que me quede en este continente bellísimo que adoro. Fue parte de ayudarme a encontrar mi propósito en la vida y él se ha dedicado
las últimas décadas a organizar encuentros para humanizar a las personas, a las empresas, a la sociedad. Ha generado grupos para empresarios, para conocerse desde otra mirada, desde otro espacio. Ha cofundado Fundación Desafío de Humanidad, donde trabajé. Está impulsando, cofundó también 3Body, que es un movimiento de encuentros de diversidad, que está en Chile, que está en Colombia, que empezamos también a replicar aquí en Ecuador. Y, y Pedro, bueno, por su visión, ¿no? De cómo acompañamos a la gente a ser más humano, a encontrar espacios desde la vulnerabilidad. Bienvenido, Pedro. Gracias, David, qué alegría estar contigo. Se me había olvidado que a través del encuentro en lo alto llegaste tú con Virginie. Así Sí, es. bonito Sí, momento. bonito. Sí, tengo Y fotos preciosas. mi primera pregunta para ti, Pedro, ¿cuál es esta luz tuya que estás trayendo al mundo? En otras palabras, ¿cuál es tu propósito de vida y cómo lo has ido como desarrollando en la práctica? Mira, qué bonita pregunta, David, porque hace 10 días atrás escribí un nuevo propósito, que siempre no es nuevo, pero que tuvo más sentido hoy día. Y me sorprendí cuando salió este propósito. Y te lo comparto y se los comparto. La verdad que no pensé que me iba a tirar ahí tan abruptamente, ya porque además es un propósito muy íntimo, ¿ah? Muy profundo, que para mí me conmovió cuando emergió. Eh, y dice algo así como permitir que nazca y que se devele toda la belleza de la creatividad que viene en mí. Recuerda que yo soy arquitecto. Permitir que eso nazca, toda la creatividad que nace, para que pueda ser eso reflejo del amor infinito, de la presencia infinita del amor. ¿Ya? O sea, es como decir, lo que nace, ya tengo que permitir que salga para que eso refleje el amor infinito que existe en la, que es por lo menos lo que a mí me da la vida y el sentido. Entonces, y fue radicalmente distinto a todos los propósitos que he escrito antes, que he reflexionado antes. A mí me conmovió eso y hoy día estoy dedicado a eso y no a otra cosa. Y este propósito bellísimo, profundo, único a ti, ¿cómo se relaciona con tu sombra, con este lado que has, como todos, ido trabajando, aceptando? ¿Cómo alimentó el uno al otro? Sí. Mira, yo en eso tengo mi forma de caminar, donde yo digo, mira, voy a tientas por el mundo, ¿ya? Voy a tientas con la pasión de servir, de develar ese misterio que nace desde adentro. Y la verdad que no me he preocupado mucho de mis sombras. ¿En qué sentido? En que la verdad que me he preocupado mucho de mi luz, que no es propia, ¿ya? Que yo soy un reflejo de la luz, ¿ah? Infinita, creadora. Y entonces la sombra yo me río. La verdad que me río harto de mis sombras, ¿ya? Cuando las detecto. Al principio efectivamente eran, si tú lo pones en ese lenguaje, era el personaje que estaba ahí tratando de demostrar que él no tenía sombras, ¿ya? Y que las sombras lo tenían los otros, ¿ya? Entonces, pero cuando digo me río, es porque eso sigue estando, ¿ah? En mi mente egótica, ¿ya? De este querer demostrar que la pureza perfecta está reflejada en mí. No, la verdad que está llena de limitaciones, pero ya no me inquietan, ¿eh? Por eso cuando tú hiciste la pregunta, yo las abrazo y vivo lo que soy. Pero no incluso, también tú decías, el 85% son actos subconscientes. La verdad que yo lo vivo así, yo lo vivo como mucha alegría, con muy poca densidad. ¿Eh? En ese sentido, nunca me he hecho una terapia, soy re malo para los psicólogos, nunca he estado ahí porque me vivo desde mucha sencillez, simpleza, ¿ya? O sea, me gusta ser como niño en eso, ¿eh? Como a pesar de que tengo 66 años, sigo habitando ese mismo patrón inocente, atrevido, osado. Si me equivoco, pido perdón. No vivo la vida con una cosa muy densa, ¿ya? Sino que... Súper, muy lindo, lindo aporte y diferente de lo que me imaginaba. Quiero desear la bienvenida a María Paz Cigarán.
mujer que cuando busqué en mi red de contactos para una mujer que tenga como este camino de ser cada vez menos incoherente y cada vez más integral. Me llegaron por distintos caminos, María Paz, María Paz, María Paz. Entonces tuve realmente el honor de poder estar en contacto contigo, cofundaste Libélula, que es una empresa que acompaña en la transformación como cultural de las organizaciones para incorporar el cambio climático en su mirada, en su agenda. Has trabajado los más de 20 años en temáticas de clima, de cambio climático. Has representado a Perú en varias instancias internacionales. Eres parte de Sistema B Perú. Tu empresa también es una empresa B de triple impacto. Entonces, muy, muy bienvenida, María Paz. Muchas gracias, David, por la invitación. Y muy lindo escuchar a Pedro. Me inspira mucho. Es un ser humano muy inspirador. Ya todos vamos a verlo durante esta hora que tenemos todavía. Y tenía razón en el asunto de que mi primera pregunta es súper personal, ¿no? Es como, ¿cuál es tu luz? ¿Cuál es tu propósito? Y agradezco su transparencia, su honestidad y de querer entrar en este espacio de cuidado y de sagralidad, ¿no? Para hablar de este espacio. Así que, María Paz, ¿cuál es esta luz, este propósito que te está moviendo y que te guía a impactar este mundo? Yo el propósito lo voy como reafirmando con los años y no va cambiando aún. Yo creo que en algún momento va a ser así iluminado como Pedro, espero. Al momento a mí me encanta descubrir más unos, ¿ya? Que para mí los más unos son las personas que suman cosas positivas al planeta, al mundo, y no le restan. Porque en ese descubrimiento de más unos, de gente que de verdad quiere tener un impacto positivo con sus sombras y sus luces, me descubro a mí misma, ¿no? Entonces yo, cuando fundamos Libélula, yo lo que me di cuenta es que todos estos problemas que teníamos en el mundo, que son miles, ¿no? La inequidad, la pobreza, el cambio climático, que es el que a mí me apasiona, eran básicamente reflejos de lo mal que estábamos cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos. O sea, que era simplemente un reflejo de cómo estabas adentro, lo externalizábamos, ¿no? Y que la única forma de llegar a resolver estos problemas era encontrando la conexión con uno mismo, la conexión con otro, con la naturaleza y con esa visión del mundo que quieres construir. Entonces, mi misión es esa, es ir descubriendo más unos, personas como ustedes, que creo que en este grupo deben haber varios, ¿no? Por algo se conectan, ir acompañando, mientras yo voy aprendiendo, por supuesto, y descubriéndome a mí misma, ir acompañando ese camino para que como ayudarlos a florecer, ¿no? Pero en realidad, mientras ellos florecen, florezco yo, entonces es divertido y bonito. Así que eso es. ¿Y cómo ha impactado, cómo se ha relacionado tu sombra, este lado que hablamos de que rechazamos, que buscamos evitar porque es doloroso o creemos que es doloroso? ¿Cómo te ha alimentado, te ha hecho crecer este contacto con tu sombra? Es lo que más me hace crecer. Yo soy muy autocrítica, a diferencia de Pedro, yo soy como re autocrítica y no, ahora entonces vamos a mejorar, ¿no? Esto no. Y la verdad es que mis sombras me hacen crecer mucho, pero antes me torturaban, ¿no? Ahora que soy más grande, no me torturan, de verdad las estoy comenzando a abrazar, ¿no? No estoy en el 10% porque no las abrazo todo el tiempo, no soy constante, no tengo una coherencia, ¿no? Todavía estoy como con péndulos, ¿no? Trato de que el péndulo esté como un poquito menos, con grados menos abiertos, pero sigo como a veces en un péndulo, cada vez menos, ¿no? Entonces yo lo que veo es eso, ¿no? Yo tengo una vehemencia para hacer las cosas y una pasión y un foco muy grande, como una concentración muy grande en las cosas. Y en esa vehemencia a veces me pierdo a mí y voy pasando por encima de otros porque simplemente no ves por la velocidad. Entonces
eso que antes lo veía como una sombra muy mala, ahora lo veo como parte de mi valor, pero que necesito entender cómo modular, ¿no? Entonces, sí, ahora me acepto más, digamos. Qué lindo, creo que ese es un poco el camino, ¿no? Que cada vez nos damos más cuenta, más conscientes de esta sombra y al inicio la golpeamos, no queremos verla, la mandamos al caracho y después llegamos a la edad de Pedro y ya no importa la sombra. Oye, Todo está bien. no, puedo agregar algo que Claro. me suscitó la María Paz. Es como, en el fondo, la conciencia de que somos seres de luz. Las sombras son los personajes que habitamos. Son los personajes que nos disfrazamos, las máscaras que tenemos. Esas son las que producen las sombras. El ser nunca tiene una sombra. Es perfecto. Es esencia divina. Y por lo tanto, si hacemos dentro del caminar esa conexión, no hay ningún temor a ninguna sombra porque no existe. La sombra es una creación mental y tiene que ver con estos personajes que hemos ido construyendo, ¿ya? Y yo pasé mucho tiempo, igual contigo, como tú, María Paz, intentando como mejorar el personaje. El personaje es incapaz de ser mejorado. Entonces, más que mejorar el personaje, yo me he ido a conectarme con el ser. Ese es solo luz. Y cuando hay luz, no hay sombra. ¿Me entiendes? No hay sombra. Entonces se va la sombra porque no existe. Así que bueno, eso como es parte de... Ahora, no quiere decir que no tenga tropiezo y que no sea, que de repente no me considere limitado, pero el limitado no es el ser, es el personaje del cual yo me he visto. ¿Ya? Y puedo vestirme de un personaje espiritual, puedo vestirme de un personaje inteligente, bueno, 20.000, cada uno tiene los propios y los va sacando dependiendo de las circunstancias. Gracias, Pedro. ¿Cómo es el tema del liderazgo que nos está reuniendo aquí? Quiero compartirles brevemente los frutos de una encuesta global que se hizo a 64,000 personas y en 13 países del mundo. Y entonces eran preguntas muy simples sobre qué es el liderazgo tradicional, qué es el liderazgo moderno. Entonces llegaron a definir el liderazgo tradicional con, seguro se lo imaginan, pero realmente hombres han sido independientes, orgullosos, bien analíticos, decididos, hasta agresivos, ¿no? En su toma de decisión para lograr resultados. Entonces, esas son las respuestas globales. Entonces, la pregunta, ¿cuáles son estas cualidades de liderazgo moderno? Como liderazgo que necesitamos en este momento, liderazgo moderno, paciencia, empatía, expresión, servicio, pasión, intuición, flexibilidad, lealtad, colaboración, mirada a largo plazo. Entonces, luego a este grupo de 63,000 encuestados les preguntan, bueno, ¿y cuáles son esas cualidades del éxito y de la felicidad? Y podían elegir todas las respuestas. ¿Y qué se imaginaran que son las respuestas del éxito y la felicidad? Son las mismas que del liderazgo moderno. Entonces, en la mente de esas 60,000 personas, el liderazgo que necesitamos hoy, con todos los desafíos que mencionó María Paz, y cómo lograremos ser exitoso y feliz, son las mismas cualidades. No es que las otras son malas, pero es como en este momento necesitamos migrarnos hacia estas cualidades. Entonces, María Paz, tanto tú como Pedro trabajan con empresas, con empresarios, con líderes, como que los van acompañando. Y me gustaría saber un poco cómo tú ves este cuadro que enseñé ahora. ¿Cómo ves este tema del liderazgo integral? ¿Cómo es tu trabajo en relación a esto? David, bueno, o sea, un poco también reflexionando a partir de lo último que dijo Pedro, ¿no? Yo creo que en la medida en que eres más auténtico, ¿no? Auténtico eres como eres, eso te lleva a ser mejor líder,
¿no? Porque ser auténtico significa mostrarte tal cual eres. Y eso significa mostrarte probablemente desde tus lados más flacos, pero de tus lados más lindos, ¿no? Los lados flacos he encontrado que son los lados vulnerables, son los que hacen que las personas se conecten mucho más contigo y que juntos podamos llegar a hacer cosas extraordinarias realmente, ¿no? Entonces, yo como lo hago es de verdad tratando de ser muy yo, y a veces soy un poco como brusca mostrando lo que estoy sintiendo, especialmente en mi equipo, pero creo que la autenticidad a veces es hasta, uno tiene que, no sé si uno tiene, pero es importante ir modelando el fondo y las formas, ¿no? Pero el fondo siempre gana para mí, ¿no? Si dentro de lo que tú estás haciendo hay un fondo auténtico, la persona va a recibir generalmente bien lo que estás tratando de trabajar con ella. Entonces, ¿Tú ayudas para mí, ¿cómo? tú ayudas a las empresas y vi que trabajaste con empresas muy grandes, medianas, gobiernos, ¿no? Pero es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma, de incorporar al medio ambiente y el cambio climático en la cultura, en la toma de decisión. Entonces, ¿qué haces cuando te enfrentas a líderes más tradicionales, un poco menos integrales? ¿Cómo les ayudas a caminar hacia esas cualidades que vemos de flexibilidad, de visión a largo plazo? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cuál es tu magia? Yo no tengo magia. O sea, lo que las personas somos como una trinidad, ¿no es cierto? Mente, cuerpo y alma. Y tenemos como diferentes formas para conectarnos. Entonces hay gente que es muy mental. A pesar de que tienes subconsciente, cuando estás en la empresa estás con tu traje de CEO, ¿no? Y cuando tienes tu traje de CEO, entonces eres una persona racional que toma decisiones a partir de la racionalidad. Entonces, cuando yo no conozco a alguien y quiero entrar, veo más o menos por dónde va y uso la racionalidad como entrada, pero luego el sentimiento, que es lo que finalmente engancha, ¿no? El sentimiento es realmente transmitir lo que tú estás tratando de cambiar en el mundo, en donde esa persona también puede ser alguien que contribuye más. Y algo que he encontrado es que si en el caso de las empresas, cuando mezclas los dos argumentos es cuando logras realmente hacer cambios, ¿no? Entonces, pero también lo otro que he aprendido es que todo depende de tu nivel de conciencia, o sea, en qué momento de tu vida te encuentres. Tú no vas a convencer a nadie, tú simplemente puedes ayudar a que alguien se descubra o descubra una verdad que ya tenía dentro, pero que no había todavía emergido. Entonces, en el camino yo me he encontrado eso, hay gente que de repente se descubre y lo ves en sus ojitos, ¿no? Dijiste una palabra y de repente sus ojitos comenzaron a brillar y dijeron, yo quiero, ¿no? Yo quiero eso, no sé qué es, pero yo quiero eso. Y ahí ya vienen las herramientas mucho más empresariales, de autodiagnóstico, ver un mundo distinto de tendencias, medirte a ti en tu nivel de madurez, aplicar procesos de transformación interior en la empresa mientras tú mismo te vas transformando, ¿no? Por etapas, ya son como métodos distintos, ¿no? Pero creo, o sea, lo primero creo eso, ¿no? Hay como dos tipos de conexión, la del alma ni siquiera quiero hablarla porque esa es otra, pero con esas dos creo que sí, que trabajamos más en la empresa. Y 2, 3 beneficios que has podido ver en estas transformaciones de líderes, de gerentes en este proceso de acompañamiento. Yo creo que la transformación primero es personal. Lo lindo es cuando te dicen yo encontré un propósito cuando me encontré contigo, ¿no? Comencé a ver la vida de manera distinta. Y lo lindo es que comienzan a dedicarse cada vez más tiempo a temas relevantes, ¿no? Inclusive usando su empresa para temas relevantes. Y eso creo que es
es lo que más me gusta a mí. Lo segundo es que ves indicadores claros, ¿no? Desde la eficiencia y cómo reducen tus costos en la empresa hasta cómo incrementa tu reputación y el clima laboral dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, sí, va a depender por dónde entras, ¿no? Muy Por dónde bien. decide la empresa en empezar. Súper. Gracias, María Paz. Y Pedro, también has dedicado tu vida a acompañar a los líderes a llegar a espacios de transformación. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco de este camino de transformación en otros? Sí. A ver, yo también tengo ciertas formas de aproximarme, ¿ya? Lo primero es que ser quien soy. Eso es, y esa es parte también creo del proceso de madurez, del camino largo, ¿ya? Porque claro, al principio mucho más intento como llegar desde una imagen, con una máscara, pero al igual como la María Paz, de repente hay ciertas estrategias para poder llegar al corazón, que es el único lugar en el cual una persona se transforma. Esto no viene desde el intelecto, ¿ya? El intelecto te va a entregar todas las herramientas para excavarte de donde tienes que llegar. Por eso que la transformación llega por un proceso inimaginable, inesperado, y normalmente viene desde un poco lo que decía la María Paz, esto que algo tocaste en él, pero no porque fuera muy inteligente, sino que porque algo él vio. Para el tipo ha sido muy simple, pero él vio algo, porque le resonó con algo particular, no tengo idea, se despertó. Me encanta usar el término despertar. Yo no hago absolutamente nada más que despertar, pero primero tiene que estar despierto uno, para poder generar ese despertar en el otro. Entonces, y lo que sí, conscientemente, lo que yo hago es generar encuentros más privados, más de a dos, porque el grupo siempre como que atenta un poco contra el entrar en la intimidad, que es donde viene el proceso de mutación, sobre todo cuando estamos hablando de los directivos de empresa, que tienen toda una pose, que tienen toda una serie de herramientas de defensa, ¿me entiendes? Porque además con esta cultura tan machista, fíjate que me impresionó esto del liderazgo tradicional, era totalmente masculino lo que se nombró ahí. ¿Ah? Orgulloso, o sea, decidido, analítico, todo terminaba en no, todo era masculino. Y el otro no era así. El otro es como que no sé, género. ¿Ah? Paciencia, la paciencia no es ni masculina ni femenina, es. ¿Ya? Entonces me interesó eso, porque efectivamente el liderazgo del que venimos es un liderazgo netamente masculino, ya de la orden, del poder, del control, del dominio. Eso se está cayendo a pedazos, ya no existe. ¿Ya? Y el que crea que existe, que le pregunte, que vaya preguntando cuál era su plan antes de la declaración de la pandemia. Acá en Chile, cuál era su plan antes del 18 de octubre con el estallido social. Todos esos planes se acabaron. Porque esa forma de vivir el mundo desde una racionalidad extrema, planificada, no es el modo que hoy día vamos a requerir. Ese no es el tipo de inteligencia que se va a requerir. Hoy día se requiere una inteligencia mucho más donde el corazón tiene palabras, donde la intuición tiene un lugar único. Hoy día no se puede conducir este mundo si no es desde una intuición. Por supuesto que hay una serie de elementos de racionalidad que hay que considerar. No estoy diciendo que eso no existe, no, hay que considerar. Pero finalmente, ¿ya? Y tú lo decías, el 85% de las personas actúan desde lo inconsciente. Y yo diría desde el sentir, ¿ya? Porque la persona nos movemos en el sentir, o alguien compra, no sé, un chaleco porque la verdad que tiene más fibra de no sé qué, no, es porque te motivó el rojo, el verde, no sé, o sea, el sentir de David ahí adelante de ese muro naranjo es puro sentimiento, no entró la racionalidad para definir si era el color mejor, para tenerlo como trasfondo, o sea, por decirte como un ejemplo, o sea, entonces yo digo, la conexión con el otro parte necesariamente por la conexión contigo. O sea, si tú quieres ser realmente luz o si quieres realmente ser fecundo en tu relación, tienes que vivir quien eres. No hay otra condición, digamos. Y toda la pose y toda la venta aquí en Chile se dice la venta de pomada, ¿eh? La venta de un producto, de un set perfecto, no tiene un destino. Eso se descubre muy rápido. O sea, así que bueno, no sé si respondí a tu pregunta, pero igual da lo mismo, pero en el fondo sí. Y de las transformaciones que has podido ver,
¿Qué, ¿no? Como qué beneficios has podido ver en las personas cuando logran surfear de un liderazgo tradicional más masculino, como lo dices, hacia uno que es más de colaboración, de flexibilidad, de escucha, de largo plazo? O sea, yo te digo, para la persona, para nosotros, para mí, para ti, para cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos hace decir estamos en un camino adecuado? Cuando somos felices, cuando nos sentimos felices, cuando sentimos en paz, cuando nos sentimos, que yo me encanta decir, cuando somos fecundos en nuestro actuar. ¿Ah? Porque la productividad no es lo suficiente. Hoy día el mundo no se va a poder mover por desarrollo productivo. Tiene que ser un desarrollo de fecundidad. ¿Ya? Por eso cuando la María Paz decía esto del sumar, yo el otro día estaba metido en un proyecto y decía, súmate, no, multiplícate, con sumarte no vamos a llegar a ningún lado. Hoy día tenemos que multiplicarlo a n para poder llegar a enfrentar los temas que tenemos que enfrentar. O sea, tenemos que multiplicarlo. Y yo creo que somos seres de multiplicación. No es una cosa que no digo en relación a una cosa literal de sumarse, simplemente yo creo que la capacidad que hoy día tenemos en nuestro interior es de una capacidad transformadora tremenda. ¿Ya? Es la única a lo que tenemos que apelar para enfrentar los grandes cambios que tenemos que enfrentar como países, como humanidad, como familia. ¿Ya? Pues yo digo, multipliquémonos al N. ¿Ya? Y eso solo se hace desde esta conciencia interior de quién soy. ¿Ya? Quisiera hablar un poco del miedo en las organizaciones. De los 13 años que voy acompañando líderes en Europa, en Chile, en Ecuador, en Latinoamérica, es como el patrón que más se repite, es como un miedo súper grande. Y hay unos estudios muy bellos de Harvard que nos explica que el 43% del tiempo tenemos la mente que va divagando, pensando en el pasado y el futuro, ¿no? Realmente y que no está pensando en cosas precisas, específicas que nos ayudan. Entonces, partiendo de esto, 43% del tiempo estamos así. Además, son 23 horas al día porque una hora tenemos sueño profundo donde realmente descansamos y no pasa nada. El resto estamos soñando también, ¿no? Y entonces la mente sigue contándose historias. Entonces, quiero hacer una pregunta, de nuevo una encuesta a todos los participantes, que agradezco, todavía hay algunos que se están sumando, qué bueno, bienvenidos. Y quiero preguntarles en relación al miedo, ¿qué porcentaje de tu tiempo piensas en cosas que te generan inseguridad, pesimismo, ansiedad, estrés? Apareció en su pantalla. ¿Qué porcentaje de tu tiempo piensas en cosas que te generan inseguridad, pesimismo, ansiedad, estrés? No tengo idea. Menos de la mitad del tiempo, la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo. Quiero evaluar un poco qué tan autorreflexivo estamos en este grupo de la calidad de nuestros pensamientos. ¿Qué tanto podemos observar si lo que pensamos nos hace bien, nos genera tranquilidad, confianza o nos genera ansiedad, estrés? Voy a parar la votación ahora. Y las respuestas son, no tengo idea, 7%, 60% menos de la mitad del tiempo, 28% la mitad y 5% más de la mitad. Muy bien. Entonces, tenemos un grupo bastante optimista, bastante positivo. Me alegra ver esto, porque la calidad de nuestros pensamientos está impactando a cómo vamos a liderar. Entonces, quiero compartirles una herramienta súper simple para quienes no tienen idea, quienes no han hecho este trabajo de observar qué tan bien, qué tan mal pienso. Entonces, puedes en la noche sentarte y un poco anotar en estas 3 columnas cómo fueron la calidad de mis pensamientos hoy. Columna ansiedad, pesimismo, inseguridad, columna confianza o la verdad que no sé. Y ahí puedes anotar tus pensamientos.
Otro ejercicio es estar sentado 15 minutos y simplemente anotar cada vez que te llega un pensamiento. Lo analizas y lo ubicas en la columna que te dice cuál es. Y después de 15 minutos puedes ver, wow, tengo casi todos los pensamientos me generan confianza o el opuesto. Entonces es una herramienta simple, breve, para ir dándose cuenta, porque el miedo está generando distancia entre los líderes y los colaboradores, está impidiendo ser innovador, ser creativo, está impidiendo comunicarse, está impidiendo enfrentar conflictos, desafíos en las organizaciones. Entonces, María Paz, tú que estás ahí acompañando organizaciones, ¿cuál es el impacto que tú has podido ver del miedo en las organizaciones, en la tuya, capaz en tu equipo también, pero qué ves tú desde tu mirada? El miedo es detona dos cosas, de repente más cosas, ¿no? Pero en las organizaciones creo que detona parálisis o detona disrupción, detona cambio, ¿no? Una vez que lo conviertes en oportunidad, digamos, detona cambios bien importantes. Entonces creo que es interesante sentir miedo, ¿no? Sentir miedo a las cosas significa que, bueno, que no eres un arriesgado sin medida, ¿no? Y que si sabes entender tu miedo, entonces puedes detonar cambios muy interesantes, ¿no? Así que para mí, lo que sí he visto es que es muy difícil que la gente identifique que tiene miedo o diga que tiene miedo a algo. Inclusive cuando ponemos la pregunta sobre la mesa, hace poco tuvimos en Libélula, tenemos ahorita reuniones muy seguidas porque como estamos separados, es una forma de mantenernos juntos, ¿no? Y uno de los chicos puso esta pregunta, ¿no? ¿A qué tienes miedo? ¿No? Y yo en ese momento estaba en el día del positivismo, no le tenía miedo a nada, ¿no? Y me fue muy difícil responder esa pregunta de miedo, y después dije, no, mira, tengo miedo a esto, y luego me di cuenta que esas cosas que iba identificando como miedos se habían vuelto ya no eran miedos porque ya se habían vuelto una acción positiva. Entonces, creo que es interesantísimo y es buenísimo cuando tienes una conversación cercana con alguien, hablar de los miedos, quizás le puedes llamar otra cosa, porque ahí vas a detonar vas a entender por qué estás parando algunas cosas, o no estás dejando que algunas cosas emerjan, o cómo le das celeridad a muchas cosas que son, como dice Pedro, multiplicadoras, ¿no? Que pueden ser multiplicadoras y que de hecho dan un miedo horrible. A mí lo que me pasa es que cuando encuentras la solución que tú piensas que es eureka, y ya cambiaste el mundo y dices, ay no, ¿por qué lo haré yo? ¿Y cómo es que yo lo voy a hacer? ¿No? Es como un miedo así rarísimo, pero a mí me pasa mucho más con las cosas, digamos, positivas, grandes, que con cosas más pequeñas, ¿no? No sé si te respondí tampoco. Pero Bueno, dado la amplitud y la profundidad a veces de mis preguntas, creo que todas sus respuestas atienden como, ¿no? Y vamos hilando entre tú y Pedro. Pedro, querido, ¿cómo, desde tu mirada, tu trabajo, cómo ayudar a enfrentar los miedos para los líderes? Bueno, cualquier pregunta como las que estás haciendo va a requerir siempre el detenerte. O sea, tú no puedes como estar atento al camino que vas transitando si no te vas deteniendo permanentemente, ¿ya? Y si no te vas deteniendo a ser consciente, lo que ya hemos dicho, porque la mayoría de los medios son inconscientes. O sea, y finalmente tú actúas desde esa inconsciencia, ¿ya? Entonces, primero el ser consciente de que lo que te está limitando es el miedo, y el miedo es una creación mental, ¿ah? Porque es una construcción anticipada, ¿ah? O porque es consecuencia de una historia vivida. Entonces, el miedo en sí, a no ser que no estamos hablando de ese miedo que está ahí al borde del abismo, ¿cierto? Y te puedes caer, no, el miedo que finalmente se traduce en violencia, que se traduce en congelarte, en que no sabes cómo avanzar. Todos esos miedos son construcciones mentales, ¿ya?
Entonces, estar atento a eso es como decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué estoy mirando al otro de esa forma llena de prejuicio, llena de rabia? ¿Ya? Y finalmente es porque hay miedo al otro. El otro, tengo la imaginación de que el otro puede atentar contra mí, etc. Bueno, pero eso sigue siendo, y cada vez ya yo confirmo más que es así, son construcciones mentales. El otro lo que viene a hacer es a ponerte un espejo. Por lo tanto, todos esos miedos que el otro te produce o que la situación te produce es para tu propia transformación. ¿Ya? Y lo último que yo quiero decir a propósito del miedo, que también ha sido algo como muy vivenciado ahora último, es que fruto de varias reflexiones que he estado y de lectura y de formación, es que leí en un momento y me pareció tan consistente, a su vez como difícil de entender, que hay como, sabemos que hay la fuerza del miedo y la fuerza del amor, siempre que están ahí, pero la verdad que me hizo entender que es el amor o la petición de amor. Yo encontré tan insólito, o sea, es verdad, ese miedo lo que está ocultando es una petición de amor. Entonces, si tú lo ves, no como el acto de violencia, no como el acto del otro que quiere atentar contra mí, sino como el grito profundo que no sabe cómo expresarlo y está pidiendo, ámame como soy, ¿ya? Si tú logras traspasar eso, imagínate en una relación con un gerente que está ahí en un nivel de tratar de controlar la situación, incluso de violencia. Si tú logras traspasar eso, que no es un acto contra ti, sino que logras entender que él está viviendo desde ese miedo, que a veces viene como desde tu naturaleza y casi inimaginable de dónde viene. A veces es como está en el origen de tu historia, a lo mejor cuando muy niño, ¿ya? Si tú lo ves como una petición de amor, la forma de aproximarte a él no va a ser desde la defensa, sino va a ser de la compasión. Y eso te hace desaparecer cualquier miedo y cualquier intento de violencia. Entonces, a mí por lo menos me ha ayudado mucho eso, a mirar al otro desde esa compasión, que el otro no quiere atentar contra mí, no sabe cómo no hacerlo. Qué lindo, súper bello. Y Gastón, ¿tienes preguntas para nosotros? Sí, tengo una que la planteó Catherine. ¿Cómo humanizar a la gente que trabaja con nosotros ahora en tiempos de crisis e incertidumbre? ¿Para quién? Para Pedro. Muy bien, gracias. Qué pregunta más linda, porque yo siempre quise, cuando estaba en la organización que lideré durante tanto tiempo, y tenía esa pretensión, ¿ya? De querer humanizar a alguien, y la verdad es que el único que puede humanizar es a mí mismo. No tengo ni una otra posibilidad, y es solo el reflejo de la humanidad que emerge de mí, que está en la esencia, que no tengo que inventar nada, que tengo que dejar que salga, la que va a humanizar al otro. Es como el espejo, o sea, es como que es solo a través de tu expresión, de tu vivencia, de tu corazón que palpita, de tu capacidad amorosa, empática, resiliente, la que va a generar un entorno humanizado, por decirlo de alguna forma, o más cerca, ¿ya? Porque, insisto, esto no es intelectual. No es que los 5 pasos para ser humanos, no, esto es una cuestión que sabemos cómo es. Lo que pasa es que tenemos que abrirnos a que eso nazca, que surja, ¿ya? Así que bueno, por eso que la respuesta para mí es categórica. No hay que humanizar a nadie, solamente concéntrate en tu posibilidad de que emerja el regalo que tú eres para el mundo, ¿ya? Sin Cuando, embargo, Pedro, juntos organizamos encuentros que permitían la vulnerabilidad de las personas, ¿no? De encontrarse desde un espacio diferente y desde este espacio de poder ser vulnerable, poder no tener la razón, de poder equivocarse, de poder ver a alguien diferente, abrazarlo o entender su realidad. Eso generaba una transformación, ¿no? sin duda, Y generaba claro, mucha valentía en las personas, ¿no? De wow. Entonces, o sea, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo porque claro. generaste y generamos espacios que permitan que gente se humanice, ¿no? O sea, lo que tú estás haciendo ahora en este webinar, ¿ya? Es generar condiciones para que eso suceda, ¿ya? Pero finalmente lo que hacemos es eso, es crear condiciones, pero las condiciones nacen de ti. Tú puedes tener una arquitectura maravillosa, ¿ya? Pero adentro no sucede absolutamente nada.
¿Ya? ¿Y por qué no sucede nada? Porque los que habitan eso no están disponibles para que suceda. Entonces, ¿cómo haces que suceda? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Ya? Las condiciones no son una construcción como, te insisto, una cosa así como maquiavélica, sino que es tu naturaleza que finalmente crea las condiciones. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que hacíamos arriba en la cordillera era crear condiciones emocionales, pero si las personas finalmente estaban con miedo, podías tener todo preparado, música, ideal, todo, pero finalmente no iba a suceder nada. Mira, y solo un recuerdo, perdona para los que están acá, pero uno de los encuentros más maravillosos que hicimos en la cordillera, donde juntábamos 300 personas, 3, 4 días, de mundos muy distintos, del mundo de sectores muy vulnerables, mucha pobreza, de empresarios muy ricos, juntábamos esos mundos. El encuentro más significativo fue un encuentro donde se nos vino abajo la carpa por un gran temporal en la cordillera. Alcanzamos a arrancar, obviamente, todo fue bajo control. Pero en ese momento, hasta ese momento, todo parecía que estaba como muy marketeado, todo muy perfecto. Pero finalmente no estaba pasando nada. Y cuando realmente empezó a pasar, es cuando tocamos como la humanidad de nosotros, como vive. Y la arquitectura que habíamos preparado no tenía nada que ver con lo que realmente finalmente sucedió. Entonces, por eso digo, las condiciones que vienen muy desde el construir un espacio como muy pensado, no siempre genera el efecto que queremos. Es mejor dejarse crear condiciones, empatía, cercanía. ¿Cuándo ves que brillan los ojos del otro? Cuando está resonando algo dentro. No cuando le tienes un discurso preparado, perfecto, donde todo está ordenadísimo. No, cuando tocó el corazón. Entonces, por eso digo, y ese corazón lo toca solo cuando hay alguien que experimenta su humanidad. Ahí se produce el cambio. ¿Me entiendes? Gracias, Pedro. María Paz, ¿cómo tú estás viendo este momento del COVID, que es una crisis más, ¿no? Con todas trabajas el tema de crisis, de cambio climático. ¿Cómo estás percibiendo este momento y qué estás haciendo al respecto? Yo lo percibo como un momento, disculpen para todos los que esto puede ser impactante, pero yo lo veo como una bendición. Por supuesto hay gente que la pasa pésimo, pero en mi caso, que de verdad soy de los afortunados del mundo, es una bendición porque es un momento que te obliga a parar. En la sociedad nosotros andamos muy rápido, ¿no? A veces andas rápido y no entiendes, o sea, ni siquiera te pones a pensar por qué vas tan rápido. Y creo que el COVID lo que nos ha enseñado es lo que es esencial para la vida, ¿no? Se ha parado todo y solo ha quedado aquello que es esencial. La alimentación, los servicios de salud, la energía, y se ha limpiado todo lo que nos da la vida, ¿no? Los ecosistemas, el agua, el aire. Entonces, lo primero que nos ha dado COVID es eso es parar y mirar qué está pasando y darte cuenta que necesitamos bien poco para vivir y para ser felices. Esa es una primera cosa. La segunda es que para mí me hace ver lo importante que es vivir en comunidad, ¿no? Tener comunidades de soporte alrededor, tu familia, tus amigos, la comunidad de salud que está ahí para ti. Eso es como es un tema básico para nosotros, ¿no? Como humanidad y en los países. En términos de las organizaciones, es un momento importantísimo para pensar para qué estás en este mundo. O sea, uno es, ¿qué es esencial para ti? ¿Qué es esencial para el mundo o el país en el que estás? ¿Y cuál es ese valor único que tú le vas a entregar? ¿Eso qué significa? ¿Qué vas a hacer con tu empresa? ¿A qué se va a dedicar tu empresa? ¿Qué valor le va a entregar el mundo? ¿Cómo es que eres relevante? Porque ahora lo que hemos visto es la irrelevancia de la cantidad de cosas que hacemos en el mundo. Irrelevantes. Producimos cosas irrelevantes, compramos cosas irrelevantes, ocupamos nuestra mente y nuestra vida en cosas irrelevantes, ¿no? El COVID viene y te dice, una cosa que ni vemos, te dice, para. ¿Qué es relevante para ti? ¿Qué es esencial para la vida? ¿Qué es relevante? Y esa es una pregunta súper importante para las organizaciones y para las empresas, que somos grupo de personas, ojalá al servicio del bien común, ojalá ahora al servicio del bien común. Muchas son, ¿no? Pero es el momento para mí de sentarte y pensar cuál es tu relevancia, cuál es tu propósito y dónde ahí tú vas a entregar ese valor, esa luz única que tienes, que también es luz única que tienen las organizaciones, ¿no? Hay organizaciones que entregan luz al mundo
ese es el momento. Y eso, claro, se expresa en tu propósito, en tus indicadores de éxito, en tu estrategia, en la forma de llevar a trabajar con tus equipos, etcétera, ¿no? Pero para mí es eso. Entonces, en el caso nuestro, interno de Libélula, nos ha permitido transformarnos muy rápidamente y también ver qué es lo esencial para otros, ¿no? ¿Qué de valor está, cuán valiosos somos nosotros en este momento para otros, ¿no? Entonces, eso. ¿Y qué estás observando de los líderes que, me imagino que tienes proyectos con empresas en este momento, con organizaciones? ¿Qué estás viendo de este liderazgo en relación al trabajo de cambio climático? ¿Cómo Lo que he se...? visto es que hay como tierra fértil ahora, ¿no? Porque hay algo que nos ha despertado a muchos. Algunos estábamos despiertitos, ¿no? Pero hay otros que estábamos como ahí en modorra. El COVID ha hecho que muchos despierten, ¿no? Que muchos despertemos. Y lo que está pasando es, por ejemplo, las conversaciones antes de, no, el cambio climático es una crisis que vendrá después. En muchos de los CEOs con los que interactuamos es, oye, no, el cambio climático es un riesgo latente, es como el COVID. El COVID hoy es un riesgo inminente, el cambio climático es un riesgo latente. ¿Cómo entonces yo incorporo en lenguaje empresarial ese riesgo en mi modelo de negocio? Esa es una de las conversaciones. Y la segunda es, ¿cómo es que encuentro un propósito y lo entrego a través de mis productos y servicios? ¿No? Entonces yo te diría que son esos dos tipos de conversaciones. Y en términos de oficiales como no funcionarios, pero ejecutivos de empresas, es cómo mi trabajo se vuelve relevante para el mundo y para mi organización, ¿no? Porque claro, tu empleo ya no está asegurado. Cambia la relación. A mí me encanta cómo el COVID cambia la relación entre el empleador y el empleado, porque es una interdependencia increíble, ¿no? El empleado está esperando que el empleador haga algo. No, es que tú tienes que proponer. El empleado y el empleador, los dos tienen que ir proponiendo. Y lo mismo con los que llamamos proveedores, ¿no? Llegamos a acuerdos distintos, totalmente distintos a los que habíamos pensado antes. Oye, ¿sabes qué? No te voy a pagar el alquiler los próximos 2 meses, ¿te parece que entramos en variable? Y el otro dice, sí, es más justo, ¿no? Entonces comienzan a haber conversaciones como muy genuinas, de acuerdos, de intercambio de valor, pero de intercambio de valor más genuino. Yo reconozco tu valor, tú reconoces mi valor, entonces lo que transamos es más justo. Ojalá dure, ¿ya? Pero yo siento que eso es lo que está pasando. Entonces, sí, Súper. eso, propósito y riesgo, y cómo este riesgo del clima se vuelve un riesgo latente que tienes que incorporar, ¿no? Lindo, gracias por tu respuesta. Pedro, ¿tienes amigos en poblaciones de Santiago? ¿Tienes amigos en los barrios altos de Santiago? Eres un puente, ¿no? Eres un conector de mundos también. ¿Cómo estás tú viendo la situación actual y qué estás haciendo al respecto? Oye, lo primero que quiero decirle a la María Paz que la quiero importar para Chile, ¿ah? Porque me parece extraordinario lo que ha hecho, lo que dice, estamos en sintonía total, María Paz, vente cuando quiera, te recibo en mi casa, me parece extraordinario, ¿ya? Sintonía total, ¿ya? Gracias, Y- Pedro. Gracias por haberme presentado, Pedro. Aquí tengo un crush. Sí. Oye, no, y fantástico, ahí uno ve cómo el mundo está generando esta posibilidad, ¿ya? Yo comparto plenamente contigo, mira, yo venía hace bastante tiempo preguntándome qué es lo esencial en la vida, ¿ya? Cuando se nos cayeron todos los referentes religiosos, espirituales, a los referentes políticos, a los referentes empresariales, yo decía, bueno, estos que han sido nuestros referentes, los que miramos y de repente se te caen, entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Dónde está lo esencial? Claro, uno lo verá afuera. Bueno, y entonces hoy día, y ahí te invito, María Paz, y los que quieran, están súper bienvenidos, levantamos una iniciativa que se llama Volver a lo Esencial. ¿Ah? Tú metes a la plataforma www.volveraloesencial.com y te vas a encontrar con una iniciativa que hoy día es un juego de personas que estábamos preparando un encuentro en la cordillera, ¿ya? Y finalmente el COVID nos mandó para la casa y estamos hoy día transformando todo lo que íbamos a hacer arriba como en forma presencial, hoy día lo estamos haciendo en forma presencial. Presencial, mira qué bonito, es como distinto, es una forma distinta hoy día, ¿ya? Bueno, entonces comparto tanto lo que ha dicho que casi no tendría cómo responder, pero mira, solo para la pregunta, lo maravilloso es que yo
efectivamente estoy experimentando exactamente lo mismo que mi colega en Perú. Hoy día es una oportunidad única, única, o sea, y por eso, por favor, abracemos, tirémonos de cabeza en las posibilidades que hoy día se nos abren, ¿ya? Yo también estoy con la misma reflexión tuya, que por supuesto no es fácil decirla, pero yo creo que algún día vamos a decir, ya, colectivamente vamos a decir, esto no fue una maldición, fue una bendición, ¿ya? Y fue una bendición porque nos permitió mirar lo que era tan evidente, pero que no queríamos mirar. Entonces hoy día, a propósito de tu pregunta, yo estoy viendo una disponibilidad de personas que hasta ahora estaban ahí como todavía en el control de sus lucas, de sus recursos, de que no, porque puro miedo, ¿cierto? Y hoy día se han abierto, ¿ya? Y te digo, yo he escuchado cosas en grupos de amigos empresarios que nos juntamos, donde yo soy obviamente el que llevo la cuenta, porque la verdad que los millones de dólares que hay en esas mesas me impresiona. Pero uno de ellos interpeló al grupo diciendo, mira, aquí se llenan la boca de la cantidad de millones que están dando los empresarios para este momento en el país. Nada, eso es nada, eso es peanuts al lado de la cantidad de riqueza que hay en este país concentrada en muy pocos. Esa cuestión yo nunca la había escuchado de un par que se lo diga al otro, ¿ya? Yo te digo, esa cuestión es muy conmovedora, porque en el fondo es conciencia. Es decir, no te vas a llevar a ningún lado la plata que tienes acumulada. Esa plata tienes que invertirla hoy día en la pobreza tremenda que fue la que generó el estallido social. ¿Por qué? Porque estábamos desconectados, mundos totalmente separados, viviendo en el mismo país. Generó un conflicto inimaginable de un día para otro. No es que no existía, estaba latente, estaba oculto, ¿ya? El tema del medio ambiente hoy día, ese es el verdadero problema. El COVID, bueno, vamos a encontrar cómo salir, van a morir algunas personas, encuentro terrible, ojalá que no me toque, pero el verdadero problema donde está toda la masa humana amenazada es con el cambio climático. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo, esto nos está abriendo una posibilidad única, que es la que demos realmente este salto cuántico a enfrentar de una forma radicalmente distinta lo que veníamos haciendo. Porque si no, si seguimos en lo lineal, por eso decía, si seguimos sumando, no nos va a funcionar. Tenemos que multiplicar en N posibilidades. Y yo creo que hoy día es el momento, porque como nunca, hay una conciencia de unidad, aunque no esté totalmente, como no seamos todos conscientes, pero es solo desde esa conciencia de unidad, desde donde vamos a poder encontrar la creatividad suficiente para enfrentar y el arrojo suficiente para enfrentar los nuevos modos en que vamos a tener que conducir este mundo. ¿Me entiendes? Esto no es el problema de cómo yo voy a resolver mi empresa, es cómo estoy colaborando a este momento que como humanidad estamos enfrentando como posibilidades únicas, ¿ya? Ninguno de nosotros, incluso ni tu generación, David, ni otras, van a vivir, yo creo, una oportunidad tan tremenda como la que estamos viviendo. Entonces es el momento de no quedarse esperando que otros digan lo que hay que hacer. Ir al corazón, a lo más profundo, y jugarse esa apuesta. Es decir, yo hoy día me entrego. Yo salgo del miedo y voy hacia el otro, a tender la mano cuando sea necesario y a cambiar este mundo en todo lo que son mis ámbitos de responsabilidad. Yo no puedo resolver lo que va a hacer el presidente, lo que tiene que hacer el ministro, no sé qué. Yo sí puedo actuar en el ámbito de mis influencias, y ese es el lugar al que somos invitados cada uno. Entonces yo digo, gracias por esta posibilidad, David, porque yo creo que si aquí hay 50, son 50 posibilidades de transformar el mundo. Y no se requiere de estar en las grandes escuelas, ni haber estado en no sé cuántos doctorados en Harvard, no. Se requiere ser un ser humano, pero con determinación y arrojo para ir, porque se le va a mostrar cómo tiene que avanzar. Hay una sabiduría interior que tú la tienes que encontrar y que está ahí. Así que bueno, no sé si va en la respuesta de lo que tú querías. Gracias, Pedro. Y me hace pensar en una pregunta para los participantes, basado en esto, ¿no? ¿A qué se sienten llamados a transformar, a enfrentar, a atravesar sus miedos para dar este paso de más uno, de multiplicador, de resolver desafío, problemática, ¿no? Como, ¿qué les está llamando este momento de la historia a transformarse en uno y en acciones? Y les invito a escribirlo en su chat. Si tienen ideas, si no tienen idea, pues es un momento de reflexión, pero ¿a qué se sienten llamados a transformar y a actuar sobre esto?
Qué bonita Adelante. pregunta, David, qué bonita pregunta, porque efectivamente, si de este webinar el 10%, o sea, 5, salen con la determinación de comprometerse ya a algo muy práctico, muy concreto, muy transformador, ha sido una bendición este tiempo que tú nos has invitado a compartir aquí. ¿Ya? El cambio se produce así. Que así sea. Y me gustaría, mientras tanto, regresar como a su ser integral de ustedes dos. Y les voy a enseñar un modelo fantástico de nuestro amigo en común con Pedro, de Daniel Tarropio. Ah, Y es un modelo que viene de la psicología y que viene también de la filosofía oriental. Pero tenemos todos los seres humanos 7 capacidades básicas que hace que podemos tener una vida plena, una vida wow, una vida rica. Entonces, todos tenemos la capacidad de confiar en uno, de poner límites, de afirmarnos de quiénes somos, de disfrutar, de disfrutar tanto de lo que hago, de también disfrutar de las comidas ricas, de los masajes, ¿no? Es el goce a la vida. Después tenemos todos la capacidad de actuar, que sea de emprender, que sea también de sentir las emociones y expresarles de una manera única, y también una capacidad como de introspección, de reconocer quién soy, qué siento. Y tenemos la capacidad afectiva de amar, de dar, de servir, de ayudar y de ser ecuánime. Tenemos una capacidad creativa, una inteligencia de todo lo que queremos hacer en la vida, de llevarlo a la acción, de planes. Tenemos una capacidad intuitiva de percibir lo que no está frente a nosotros, de sentir. Y finalmente una capacidad trascendental de más allá de nuestro ego, más allá de nuestra persona y como de unión con algo más grande, la naturaleza, la religión, la espiritualidad, lo que sea, pero cada uno tiene esta capacidad. Y en el camino, relacionándolo con los 100 pesos que perdemos, nos olvidamos que tenemos esas capacidades. Entonces actuamos desde el miedo, desde la inseguridad, y entonces la capacidad, creemos que no la tenemos, pero realmente es un tema de recordar que la tenemos. Entonces quiero preguntar a María Paz y a Pedro, ¿qué hacen ustedes para ser más integral, para restablecer su equilibrio? Empecemos con ti, Pedro. ¿Cuáles son tus prácticas que te ayudan a ser integral? Yo te diría 3 cosas. Ya estoy recordando un poco el camino que estamos haciendo en volver a lo esencial, que ustedes lo van a encontrar ahí. La primera es soltar, ¿eh? Soltar los apegos, soltar los miedos, soltar lo que me ata, soltar el control, que mis hijos me retan porque de repente controlo demasiado. ¿Ya? Soltar las creencias que me limitan. Eso yo creo que por lo menos es central. ¿Eh? Soltar los juicios, ¿ya? Las descalificaciones. A veces, sin darme cuenta, ando como con yo digo, una pistola con silenciador, porque el juicio es eso, ¿ah? Te mato con silenciador. Es tremendo, soltar todo eso. Después viene un segundo tiempo que es recibir. ¿Ya? Recibir significa como abrirte a la posibilidad de que se te vaya revelando, develando el misterio de quién tú eres. ¿Ya? Y eso significa, bueno, hay muchas formas, desde la meditación, desde el ponerte en contacto con la tierra, con la naturaleza, recibir. ¿Ya? Digo así, pero es desde adentro y es desde afuera, es que, bueno. Y la tercera es servir. No hay otra posibilidad que cuando uno recibe, entregue. ¿Ya? Solo ese círculo es el círculo virtuoso. ¿Ya? Y por eso se dice, te vas a recibir el 100 por 1. ¿Ya? Eso es totalmente exponencial. ¿Ya? Por lo tanto, imaginémonos si todos salimos a servir. O sea, el efecto no es multiplicador, es exponencial tremendo. ¿Ya? Alguien puso por ahí, somos 50 elevado a n. Efectivamente, esa es nuestra potencialidad. ¿Ah? Nosotros somos de la naturaleza. La naturaleza, pones una semilla y salen miles de duraznos, miles de manzanas, ¿ya? Y nosotros tenemos la misma condición. Entonces, soltar, ¿ah? Recibir y servir. ¿Ya? Creo que eso es como lo que yo intento vivir.
consciente o inconsciente, pero es lo que me hace ser feliz finalmente. Gracias, P. María Paz, ¿cuáles son tus técnicas, tus prácticas que te ayudan a ser cada día más integral, más coherente? Una es de que no lo hago todos los días, pero cuando lo hago es transformacional del día entero, es pararme enfrente de mi lago, que dice Pedro que vivo enfrente de un lago, pararme enfrente del parque a las 5 o 6 de la mañana con ese aire fresco y ese silencio maravilloso y solamente los pajaritos, y agradecer profundamente la vida. Es una cosa impresionante. Eso es, yo la verdad es que practicar el agradecimiento creo que te transforma. Ese es uno de los temas, ¿no? El otro es cuidarme. Yo soy muy vehemente, ¿no? Entonces cuidarme significa parar, comer bien, hacer un poco de ejercicio, tomarme un café tranquila, conversar, jugar con mis hijas, ¿no? Cuidarme significa eso. Y lo tercero es hacerme cargo de mis sueños, es decir, no esperar que otros lo estén haciendo, sino hacerme cargo de eso que quiero transformar y que me da ilusión, ¿no? Porque cuando me hago cargo, la cantidad de cosas que se detonan son maravillosas, porque te haces cargo desde lo auténtico, desde ti, ¿no? Entonces, te diría que esas tres cosas. Qué lindo. ¿Puedo agregar algo, David, que me regaló la María Paz? ¿Puedo agregar algo que me regaló la María Paz? Mira, voy a agregar algo que me encantó. Soltar, recibir, servir, agradecer, celebrar. Bueno, ahí cierro el círculo, me encantó. Qué lindo. Soltar, recibir, servir, agradecer y celebrar. Celebrar, muy bien. Estoy leyendo unos mensajes de las personas, ¿no? De a qué se sienten llamados a transformar. Enfrentar mis miedos para alinear cuerpo, mente, espíritu. De Julián, Mayra, compromiso a dejar mi espacio un poco mejor de cómo lo hay. Sebastián, me comprometo a mostrar mi esencia, lo primordial para humanizar. Cecilia, que el miedo no me paralice, que me impulse a cambios. Juan, en cuarentena mi trabajo está orientado a lograrme como un ser que actúa desde el amor. Yo me comprometo a vivir con lo esencial, genera confianza, me siento en sincronía con la Madre Tierra, tiempos de oportunidad, llamado a conectar ideas, personas, organizaciones para un mundo mejor, enfrentar mi miedo de creérmela, de creer que puedo aportar. Muy bien, qué lindos. Excelente. Bueno, que estas palabras sean, ¿cómo se llama? Ordenanzas, que sean declaraciones poderosas que generen realidades. ¿Alguna pregunta del público para ir de a poco cerrando este espacio? Mientras tanto, les voy a compartir el contacto de los queridísimos María Paz y Pedro. Aquí están. Son los contactos de LinkedIn. Los pueden buscar en LinkedIn y hacerse amigos y hacer lo que sea, sus preguntas o mantener una relación a la distancia. No sé si puedo hacer una pregunta. Por favor. Hola, a Pedro, una pregunta. Cuando dijiste que habías hecho tu propósito, ¿usas alguna guía o cómo? O digamos, porque yo he visto que tú puedes hacer el propósito basado en varios ejes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Pedro o tú también? Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Karen de Guatemala. Karen de Guatemala. Súper. Hola, Karen. La verdad que el hecho de tener una mente de arquitecto me ha hecho como
transitar por la vida en forma bastante más creativa, bastante fuera de parámetros, así a lo mejor un poquito más rígidos, aunque lo he usado muchas veces y me han sido útiles. Pero lo último que yo compartí de mi propósito, nació, así como ¡prum!, se me reveló así de un minuto, y era distinto al propósito que yo estaba viendo después de 30 años de trabajar, porque además a mí como que yo miro la historia y digo, mi propósito es este, o sea, es como al revés. No es que yo defino un propósito y avanzo, sino que avanzo desde la intuición, ¿ya? Me dejo llevar desde ahí. Para mí ese es central, el sexto sentido, la intuición, ¿ya? Porque el único que no nos engaña, todos los otros nos engañan, aunque uno no crea, la vista, el olfato, todo te va engañando, porque lo que yo veo es distinto a lo que está viendo David, ¿ya? Y a veces nos sacamos los ojos porque la realidad es esta, no, es tu realidad y la mía son. Entonces, la intuición es la que me ha llevado a avanzar, y cada cierto tiempo me voy a la montaña, me paro arriba para tratar de entender el camino, porque eso me ayuda, y entonces eso también me da una cierta dirección. Y hasta antes de esto que te dije, hace 15 días tuve esta intuición, mi propósito era favorecer una cultura del encuentro. O sea, era súper práctico, concreto, ¿ya? Este también es práctico, pero tiene otra dimensión como también más etérea, ¿eh? Esto de que emerja algo es como bien loco, ¿no? Es como casi, no sé si lo pondría en una pared porque es como raro, es muy íntimo. Y lo compartió aquí desde la intimidad que me invitó mi amigo David. Así que la verdad que yo no uso mucho, en algún minuto sí usé bastante más procedimiento, una cosa un poquito más metódica, pero hoy día ya estoy como lanzado, así como los niños son bien como juguetones, tal vez a los 60 uno puede darse ese lujo de ser más juguetón. Muy bien. Mi respuesta para ti, Karen, el Ikigai es una herramienta que me ha servido y que uso mucho en talleres con personas porque es muy práctico y llegas a pulir en una frase, una oración, cuál es esta intersección de lo que amas hacer, que eres muy buena para hacer, que incluye tus valores, tus pilares y que contribuye a un mundo mejor, que sirve. Y también creo un ejercicio con unas 15, 20 preguntas que va un poco más profundo y que te puede acompañar. Y eso ya te comento después. Veo el Gastón que tiene una pregunta. Por favor. Sí, muchas gracias, David. Me pareció una pregunta bien interesante que la plantea Juan. Y él dice, ¿qué tanto tiene que ver esta claridad de conocer el propósito y ejercer el propósito? Es decir, cómo crear esos puentes entre el conocer y el ejercer el propósito y desde ahí generar la coherencia. Para los dos. Si me permites, David, Vale, aclarar un poquito el planteamiento. Mi planteamiento era el que admiro muchísimo la claridad con la que Pedro tiene sobre la vida. Y eso es algo que valoro mucho. Y mi pregunta es, ¿qué tanto tiene que ver el que él tiene muy claro su propósito en esa claridad de vida? Porque hay quienes plantean, y yo de alguna manera también comparto un poco esa idea, de que el buscar un propósito a veces se vuelve muy estresante porque termina siendo inclusive una expectativa de vida, el tratar de tener un propósito para seguir a ver. Que tal vez más importante es fluir en la vida y aprovechar simplemente la riqueza de la vida sin buscar necesariamente un propósito. Super. Hacia allá va un poco mi pregunta para Pedro. Sí, mira, para mí el que más me reveló su propósito, ¿ya? Fue una vez que escuché que cuando le preguntaron a Jesús que dijo, yo soy el que soy. Chuta, qué propósito más tremendo, más desafiante, ¿eh? Que lo llevó a hacer lo que hizo, ¿ya? Entonces, yo diría, ese es un propósito que no puede ser estresante, sino que puede ser pleno de felicidad, independiente que lo pueda pasar mal en el camino, ¿cierto? Porque nadie quiere que lo crucifiquen así por la pura, pero finalmente ese es el gran propósito, ser quien soy.
Y claro, yo puedo ir acotándolo en el camino, decir, bueno, para ser quien soy, yo hago esto y formulo, y está muy bien. O sea, en ese sentido no hay nada de malo. Ahora, si el propósito te estresa, quiere decir que es un propósito que está en la cabeza y que está lleno como de no sé decirlo, de musgo, de cosas que no realmente no te están ayudando a ser quien eres. ¿Ya? Porque ser quien eres es lo menos estresante que puede ser. Eres lo que eres. Lindo. Gracias, Pedro. No sé si le contestan a Juan, pero... Clarísimo, Pedro, muchísimas gracias. A ti, Juan. Quiero enseñarles unas herramientas que ayudan en este camino de ser integral. Una herramienta bellísima que es la danza primal, la inteligencia corporal, creado por Daniel Tarropio, que son talleres y que te permiten autoobservarte y empezar a equilibrar tu camino, tus 7 capacidades y no ser tanto extremos en las capacidades de liderazgo tradicional, por ejemplo, pero poder como balancearse, equilibrarse. El mindfulness, que le compartí un breve ejercicio hoy, lecturas de desarrollo personal, nunca parar de leer para conocerse, la psicología Gestalt, basado en los personajes internos, te permite entender tu personaje enojón, tu personaje temeroso y más les conoces a tus personajes internos, que forman parte de esta sombra, más podrás hacerte amigo, abrazarles, ya no pelear con ellos. Más peleas, más energía gastas para no ser ti mismo. Coaching, obviamente, mentoring, caminos espirituales. Entonces, como Beyond, trabajamos muchas de esas herramientas. Y creo que aquí falta uno que son los encuentros de diversidad, encuentros desde la vulnerabilidad. También quiero decirles que muchos de los conceptos que compartí hoy salen del libro que ya voy a publicar muy pronto, que está en momento de edición. Entonces son las 5 virtudes del líder transformacional. Y si cada persona podemos desarrollar menos los pecados que son el quemimportismo, la tiranía, la avaricia, la miopía, la incoherencia, para desarrollar las 5 virtudes, que son el entusiasmo, el empoderamiento, el triple impacto, la visión global, la integralidad, pues lograremos acompañar a nuestras organizaciones a ser exitosas con triple impacto en momentos de mucha incertidumbre, de muchos momentos de no saber bien. Y eso es lo que necesitamos hacer, crear organizaciones que pueden thrive, que pueden ser asombrosas en momentos de total incertidumbre, que pueden surfear y fluir con estos momentos. Y quiero también decirles que el martes próximo tenemos de nuevo 2 invitados bellísimos. Tenemos Carla Barboto, la fundadora de los chocolates Pacari, que son uno de los mejores chocolates del mundo. Yo soy suizo y a veces me duele decirlo, pero me encanta decirlo también, que el mejor chocolate viene del Ecuador. Y Carla es una empresaria de triple impacto muy wow, muy exitosa, creando empresas con propósito, cuidando de su gente de una manera muy innovadora. Y Roberto Salas, que es, que tú le conoces, Pedro, si no me equivoco. Sí, muy bien. Sí, él ha trabajado toda su vida en la sostenibilidad, en empresas grandes, y es cómo llevar la mirada de las empresas grandes del negocio hacia el triple impacto. Entonces, martes próximo a las 6, mismo horario, y creo que no hay nada más, ¿no? Entonces, quisiera preguntar, Pedro, María Paz, si quieren cerrar con alguna palabra. ¿Te puedo hacer una pregunta a ti, David? Pero claro, con gusto. ¿Puedes poner la imagen anterior? Del evento del martes. Sí. ¿A quién estás mirando? Me encantó esa foto. Me imagino que era tu mujer, porque estás con una cara pícaro ahí. Ya, un poquito para reírme contigo. Mi mujer estaba ahí arriba de la...
Estoy mirando el triple impacto como un buen negocio. Ya. No, yo prefiero que mire a tu mujer, porque ahí tienes un quíntuple impacto. Ya, no, aparte la María Paz. Ya yo después puedo decir algo a propósito de lo que ella diga, porque me inspira mucho la María Paz. Así que. Ay, no, imagínate, Pedro. No, yo la verdad es que lo único que quiero hacer es agradecer, David, por esta invitación. Porque claro, uno no tiene momentos tan lindos así para conocer a gente como tú, como Pedro, y compartir con un grupo que esté interesado en transformarse. Entonces yo, la verdad, solamente quiero cerrar agradeciéndote la invitación y la oportunidad de conocerlos. Muchas gracias, María Paz. Bueno, yo también celebrar este momento de encuentro, de que nuestros propósitos conscientes o inconscientes se unen a este momento que vivimos como humanidad. Y que desde esa unidad, desde esa conciencia de unidad, podamos definir quizás, bueno, a qué nos invita este momento que hemos vivido juntos. Porque yo creo que siempre hay una invitación. A veces no somos capaces de leerla, otras veces nos vamos de una sesión en otra y nos vamos llenando y llenando y llenando de información, de contenido, de cosas que son muy, muy valiosas, pero que finalmente no están transformando la vida porque no nos estamos comprometiendo. Lo que transforma realmente la vida es cuando yo me comprometo, cuando yo digo sí, me atrevo, como decíamos, soltar, recibir, servir, agradecer y celebrar. Entonces, la invitación mía es esa. Siempre yo digo, bueno, si tiene sentido esto que has vivido, si esto te ha resonado, ¿ya? Si hay alguna palabra que tú quedó en tu corazón guardada, ¿qué invitación personal te llevas para que esa la pongas en marcha ya? Porque no se requiere más que la pongas en marcha, ¿ya? Así que eso, celebrar y agradecer este momento. Gracias, María Paz. Mándame por favor el contacto a la María Paz porque necesito conectarme full con ella porque es una mujer maravillosa, ya lo vi. Y me hubiera encantado ver los rostros de todos los que están acá, solamente veo algunos, ¿ya? Yo creo que... Generalmente hacemos un cierre donde prendemos todas las cámaras y Maravilloso, qué lindo ver caras, ojos, miradas. Me parece maravilloso, ¿ya? Me hubiera encantado, oye, me hubiera encantado verlos vistos permanentemente, porque uno se va alimentando de las miradas, y esa es la verdad. O sea, no hay otro alimento que la mirada del otro. Así que, bueno, para la próxima que me invite, te obligo a que estén todas las cámaras abiertas. Me gusta este comentario. Mientras la gente prende su cámara, también quiero hacerles una breve encuesta de satisfacción de cómo se sintieron al respecto al contenido de este webinar. Entonces, muchísima satisfacción, bastante mediana, poca, ninguna. Pueden ir contestando y prender su cámara para hacer un cierre de despedida al estilo canguil popcorn, donde todos pueden hablar y decir algo. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Voy a poner la imagen galería. Creo que podemos vernos todos ahí. Ya todos casi tienen la cámara prendida. Sí, ¿Ya los ves, Pedro? Qué lindo, sí, me encanta verlo y aquí tengo además los nombres, así que no, me hubiera encantado haber vivido toda esta sesión así, como en presencia total. La verdad, yo para mí la clave aquí es la mirada. En la vida, si no miras de corazón a corazón al otro, te estás perdiendo la mitad de la vida. Así que me siento muy agradecido de este momento, ya de poder mirarlos ahí con nombre, Esperanza, mira qué lindo nombre, Esperanza. Así que bueno, gracias David por este momento, gracias María Paz y a cada uno de ustedes porque nos tuvieron paciencia, se mantuvieron hasta el final. Muchas gracias. Así que pueden abrir sus micrófonos y en el desorden, en el caos, despedirse, agradecer, darse un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo. Gracias. Que estén bien. Gracias. Bye. Gracias, Pedro. Gracias. Saludos desde México. Gracias. Saludos. Adiós desde Guatemala. Bye. Chao, México. De Lima. ¿Desde cuál? Chao, Lima. Gracias. Sí. Chao, chao. María Paz, Pedro, Gastón, ¿pueden quedarse un segundo? Pedro desapareció.
Creo que Pedro ya se fue, sí. Se fue. Sí. Tenía ganas de ver a su esposa. Bueno, así que no te preocupes, María Paz. Listo. Mil gracias, David. Súper, Gracias a ti por tu me generosidad. encantó. Chao. Muchísimas gracias. Un fuerte Chao, chao. abrazo. Chao a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Chao. Hasta pronto.